Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a trabajar con la aplicación Crocodile Clips y pues vamos a realizar unas simulaciones con el fin de determinar dos cosas. Bueno, en realidad van a ser tres. Vamos a realizar circuitos en serie utilizando ya no solamente resistencias, sino utilizando otros elementos incorporados como lo van a ser LEDs o bombillas. Vamos a trabajar circuitos en paralelo y adicionalmente vamos a realizar algunas mediciones. Voy a enseñarles cómo medir, cómo realizar mediciones para que ustedes puedan observar cómo se comportan los voltajes y las corrientes en un circuito eléctrico. Recordemos que los voltajes y las corrientes, el voltaje y la corriente son dos medidas de magnitudes físicas. La corriente mide la cantidad de electrones que pasan por un circuito eléctrico, como cuando uno está en un río y pasa una cantidad de agua específica. Entonces la corriente es esa cantidad de agua que pasa por una unidad de tiempo, o sea, en un minuto cuánta agua pasa. En este caso, como es corriente eléctrica, pues vamos a hablar de electrones o cantidad de electrones que pasan a través del circuito por un cierto tiempo. La corriente se mide en amperios, bueno, para que lo tengan presentes, y se simboliza con la letra A. Por otro lado, tenemos el voltaje, que es la fuerza electromotriz, es la fuerza con la que se mueven los electrones. Una cosa es la corriente, que es la cantidad de electrones, y otra cosa es el voltaje, que son la fuerza con la que van esos electrones fluyendo por un circuito eléctrico, ¿sí? Ese voltaje se mide en voltios y se simboliza con la letra V. Dicho esto, arranquemos. Vamos en este momento a utilizar los símbolos eléctricos, no vamos a utilizar las imágenes reales para que pueda funcionar mejor nuestra simulación. Vamos a traernos una batería de 9 voltios, voy a ver si de pronto aumento el zoom para que ustedes la puedan ver mejor. Vamos a traer una batería de 9 voltios, vamos a traer unos elementos de salida luminosos, voy a mirar cuáles hay acá, voy a traerme un LED rojo. Voy a traerme un LED amarillo y voy a traerme un LED verde. Bueno, voy a girarlos de tal manera que simplemente voy a girarlos. Voy a utilizarlos de esta manera, ¿sí? Con el fin de poder observar lo siguiente. A estos LEDs pues voy a ver si los voy a poner de esta manera para que se puedan organizar de la siguiente forma. Bueno, tengo 9 voltios, como se pueden dar cuenta, y voy a mirar lo siguiente. Voy a conectarlos en este momento. Este es un circuito, como se pueden dar cuenta, en serie, pero es un circuito en serie con solo LEDs. No hay resistencia por ningún lado. Y se dan cuenta que al conectarlos, los LEDs en este momento se acaban de estallar, se acaban de romper. ¿Por qué pasa eso? Porque para que un circuito funcione, no solamente basta con un voltaje, sino con una corriente. El voltaje es el específico para estos LEDs, pero tenemos un problema, y es que la corriente es bastante alta, por lo tanto tenemos el problema de que no podemos utilizar este tipo de LEDs. ¿Listo? O bueno, sí los podemos utilizar, pero necesitamos tener en cuenta que los LEDs pues tienen que estar con una resistencia que los proteja para evitar de que se vayan a dañar, ¿sí? Porque siempre un LED debe tener una resistencia que lo proteja a estos del exceso de corriente que pueda pasar por el circuito. Por lo tanto, voy a proceder a repararlos para poder funcionar, digamos que volver otra vez a reiniciar el proceso. Bueno amigos, en este momento estamos ya revisando que el circuito ya funciona bastante bien. Simplemente le acabo de agregar esta resistencia que controla el paso de la corriente durante este camino que está acá. Si ustedes se dan cuenta, hay unas flechitas que ustedes pueden observar. Esas flechitas me indican en qué dirección va la corriente a través del circuito eléctrico. Bueno, eso es importante que lo sepan, porque pues sobre eso es que siempre vamos a estar haciendo algún tipo de análisis. Pero ¿qué pasa? Este circuito tiene un problema, y es que solamente se va a estar prendido porque no hay un elemento que lo pueda controlar. Para eso voy a parar un momento, voy a tener la animación, voy a realizar aquí un corte en este proceso para agregar un switch que me va a permitir a mí controlar cuando enciendo o cuando apago mi circuito. ¿Listo? En este momento el circuito está apagado, simplemente cuando yo le doy clic lo enciendo.
vuelvo y lo apago, vuelvo y lo enciendo, pero estoy trabajando con varios elementos, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, la resistencia de 9, la fuente de 9 voltios está acá, en un circuito en serie. Los 9 voltios es la totalidad de energía o de voltaje que yo voy a entregar. Y esta fuente me está entregando una alimentación o una corriente de 13.5 miliamperios. Si yo me fuera por todo el camino y quisiera irme por todo el camino, me voy a dar cuenta de que siempre la corriente va a ser la misma. Pero miren lo que pasa con el voltaje si empiezo a cambiar. Aquí ya tengo 7.8 voltios. Es decir que este señor se me está comiendo la diferencia entre los 8.99 o 9 voltios casi y los 7.8. Casi que este señor se me está comiendo un aproximado de 2 voltios. Si yo sigo avanzando, miren que la corriente sigue siendo la misma, pero aquí ya tengo casi 5 voltios. Es decir que este señor LED de acá ya se consumió otra cantidad de voltaje que no sabemos cuál es. Habría que hacer la resta entre el 9 de acá menos lo que sacó acá para saber cuánto se comió esto. Es decir, 9 menos 7.08 y eso me da el voltaje que se me comió este LED, ¿no? Y adicionalmente pues voy a mirar cuánto se come este señor y vamos a mirar qué pasa con este voltaje también. Uy, aquí ya hay 2.96 voltios, ¿sí? Y aquí, ¿cuántos voltios hay? Aquí hay, no hay voltaje, sí, 2.96 voltios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera lograr entender cuál es el voltaje de cada uno de estos elementos que se come, pues yo tengo que empezar a medirlos, pero para eso pues tengo que utilizar una herramienta, un elemento de medición. Aquí hay un elemento que se llama Measures, y aquí entonces voy a utilizar un voltímetro. En Addmeters voy a utilizar un voltímetro, lo voy a voltear un poco para que ustedes lo puedan ver, y voy a utilizarlo de la siguiente manera. Los voltímetros funcionan de la siguiente forma. Yo voy a poner los voltímetros de manera paralela, se llama eso. El voltímetro se pone de manera paralela y se pone en paralelo con cualquier elemento que tú quieras medir. Si yo pongo el voltímetro de esta manera, es porque realmente voy a medir el voltaje que me está consumiendo este señor LED, ¿sí? Si yo quisiera medir este señor LED de acá, pues entonces tengo que coger otro voltímetro y ponerlo en esta parte de acá y ponerlo en paralelo con él para poderlo medir. Por eso es tan importante que ustedes comprendan la diferencia entre serie y paralelo para que ustedes puedan medir muy bien correctamente los voltajes que está consumiendo cada uno de los componentes eléctricos que estamos trabajando. ¿Listo? En este caso, ¿cuántos voltios está consumiéndose este señor LED? 2.11 voltios. La idea es que ustedes terminen este circuito para que vean cuánto voltaje se come este señor LED de acá, que ya es 1.91 voltios, este señor de acá que es 2.11, cuánto se comerá este señor y cuánto se comerá este señor en temas de voltajes. Eso es lo que yo quiero que ustedes me respondan, por favor. Revísenlo y revisen cuál es la corriente total del circuito, ¿sí? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo cambio el voltaje de esta resistencia, de esta fuente? Si en vez de ponerle 9 le pongo otro valor de voltaje. Apaguen el circuito y me dicen qué pasa con el voltaje. Pues cuando ustedes lo apagan, ¿qué pasa? Pues como el voltaje esto está abierto, pues aquí ya no hay voltaje. ¿Me han de entender? Entonces ahí eso es una forma de saberlo. ¿Listo? Esa es una de los primeros ejercicios que vamos a hacer para el taller número 2 de este programa. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer y ya posteriormente vamos a hacer uno en paralelo para que ustedes miren cómo funciona y cuáles son las diferencias entre cada uno de los elementos que están ahí. Bueno, eso es todo por ahora, muchachos, que estén muy bien y hasta pronto.